¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Abraham Nuño. El día de hoy en el segmento de Dementes vamos a hablar un poquito de, pues, del duelo, de cómo vivimos el duelo. Vamos a hablar de el duelo desde una perspectiva clínica, desde una perspectiva humana, y también vamos a tratar de relacionarlo con otro tema que posiblemente pudiéramos pensar que no tiene mucho que ver, que es el de el abuso de sustancias. ¿Por qué hablar del duelo y el abuso de sustancias? Pues prácticamente, si nos ponemos a leer, hay muchas similitudes entre ambas, aunque pueden ser muy diferentes y no tengan mucho que ver. Son situaciones que se representan de una forma muy similar. Y ahorita vamos a entrar un poquito en el tema. Quizás inicialmente se preguntan, pues, ¿qué tiene que ver? Pues lo vamos a ir desglosando un poco. Y el programa de hoy también para dedicar un poquito esto a Tere Romero, una persona de aquí de la comunidad, aquí en Nogales, una persona que pues dedicó muchos años aquí a la comunidad, a su grupo, a muchas personas, que fue una persona que, digamos, sirvió a la comunidad y siempre lo hizo, hablando de mi experiencia personal, lo hizo de una forma muy cálida, siempre con una sonrisa, una persona pues que estoy seguro que tocó a muchas personas dentro de su profesión y es importante el dar tributo y el valorar a las personas que dan su tiempo y dan su espacio a los demás, ¿no? Entonces, pues más que nada lamentando esta dolorosa pérdida de una persona que se dedicó a la comunidad y y pues el tema de hoy va en referencia al duelo, al luto y a cómo lo vivimos como personas. Vamos a comenzar primero que nada, me gustaría hablar de este tema y presentarlo de una forma de acuerdo a mi experiencia profesional, no de acuerdo a mi experiencia personal. Mi experiencia personal y mi experiencia profesional en el luto son muy distintas. Entonces, si hablo desde mi experiencia profesional a lo que veo en terapia, les pudiera yo decir que pues las personas viven el luto de formas muy distintas, ¿no? No todos vivimos el luto igual. Eh, Hay teorías y hay varias proposiciones de acuerdo a este tema que dicen que pues están las etapas, ¿no? Están las etapas del luto que empiezan con la negación y terminan con la aceptación. Sin embargo, ya viéndolo, viendo el luto, viendo el dolor, viéndolo ya en terapia, les puedo decir que el luto no es algo ordenado, no es algo de forma lineal, no es una situación que es por decir paso uno, 2, 3, 4, 5 y ya estoy feliz. No es una situación que va así, ¿no? Es una situación muy compleja, no es una situación tampoco que comprende nomás una sola experiencia, son diferentes, cada persona lo va a vivir diferente. Y no es una situación ordenada, ¿no? Porque muchas veces cuando alguien va a terapia por luto dice, vengo aquí porque ya no me quiero sentir triste. Y muchas veces mi respuesta es, no es para que te dejes de sentir triste, es para que aprendas a vivir con esa tristeza, que es muy diferente. Entonces, conforme vamos afrontando esa situación, conforme le vamos dando frente a las cosas, pues las vamos trabajando y siempre con el objetivo de que en algún punto vamos a minimizar esa tristeza o vamos a aprender a sobrellevarla. Básicamente eso es, ¿no? El luto muchas veces lo vemos como algo que, que tiene una fecha de expiración, que va a ser durante un tiempo y después ya no. Sin embargo, pues es algo que no es en forma lineal ni es en forma ordenada. Es algo que se presenta, es algo desordenado, es algo que en algún punto podemos sentir que ya lo superamos y no.
pasan situaciones que nos hacen recordar y volvemos otra vez, como decía, ¿no? De que están las etapas de luto, pero no son etapas ordenadas. O sea, un día yo puedo estar en la aceptación y pensar que ya estoy bien, que sobrellevé esa tristeza o ese sentimiento negativo y pasa algo y vuelvo otra vez al inicio, ¿no? Como vuelvo a vivirlo o experimentar ese luto, esa tristeza como algo más reciente. Entonces, no es lineal, no es ordenado, es algo desordenado, es algo que se presenta y es algo que va a estar ahí, ¿no? Y pueden pasar años y va a estar ahí y va a seguir ahí. Y es cómo hacerle para sobrellevar esa tristeza, cómo hacerle para sobrellevar esa situación. Y decían al principio de este programa de Dementes, decía yo las similitudes entre el duelo y el abuso de sustancias. ¿Por qué las similitudes? Bueno, a nivel social, como sociedad, de acuerdo a mi experiencia profesional, hay muchos casos digamos que inicialmente no son de luto, digamos que la persona va por una depresión o va por una ansiedad. Ahora, muchas veces cuando uno ya empieza a trabajar la terapia, no es en sí la depresión o la ansiedad, eso es una manifestación de algo más allá. Y a veces eso más allá es un luto, es una pérdida. Ahora hay que entender el luto no nomás como la muerte de alguien. Hay que entender el luto como el perder algo, ¿no? El perder una relación, perder un trabajo, un empleo y pues también perder un ser querido, ¿no? Pero hay varias formas de luto. Entonces, muchas personas van a terapia precisamente para sobrellevar ese luto, para tratar de aprender cómo vivir sin eso que teníamos y ya no tenemos. Y tratar de conectar esto con problemas que sufren de alguna adicción, pues es que también se representan de forma similar. ¿Por qué? Porque una persona con una adicción, también cuando deja esa adicción, trata de vivir sin esa sustancia, sin esa adicción. La persona que está en luto trata de vivir sin esa emoción, sin esa persona, sin esa cuestión. La persona en una adicción trata de vivir sin esa sustancia, ¿no? O sea, una puede ser una persona y otra puede ser una sustancia química. Sin embargo, el efecto que tiene en el cerebro es muy similar, porque se genera esa dependencia y el cerebro va a responder de formas similares a esa ausencia. Y los dos escenarios siendo muy diferentes, una adicción a un luto, eh, tienen muchas similitudes porque ambas sugieren que la persona que está viviendo la adicción tiene que reconstruirse dentro de esa identidad a cómo hacerle para empezar de nuevo esa vida sin, sin esa droga, sin esa sustancia, sin esa adicción. Y es una reconstrucción de identidad donde empieza a tomar decisiones diferentes y empieza a hacer cosas distintas. Y dentro de ese proceso pues ahora sí, evolutivo, donde la persona se va transformando, pues también es muy similar en el luto, porque la persona también va a vivir ese proceso de transformación donde va a decidir, que es una decisión también, en ambos escenarios es una decisión, va a decidir vivir y aprender a vivir con la ausencia de esa persona o de ese trabajo o de esa situación y cómo hacerlo, cómo hacer esa transformación. Y eso es lo difícil en ambos escenarios. Por eso son situaciones que sugieren mucho tiempo y sugieren mucha recuperación. Tanto la adicción sugiere una recuperación que puede ser por años, donde la persona, después de años sin consumir, vuelve a caer a veces en la adicción porque hubo situaciones externas que generaron
una crisis, un estrés, una situación negativa que produjo emociones negativas y entonces la persona vuelve a consumir. Muy similar con el duelo. La persona que en algún punto en su vida dice ya estoy bien, estoy lista, estoy listo, me siento mejor, ya sobrellevé esta situación y pasan situaciones que hacen que vuelvas a recordar a esa persona y entonces vuelve la persona, digamos, al comienzo, ¿no? A sentir esas emociones intensas de tristeza, de poca esperanza, de depresión en muchos casos. Entonces, situaciones muy diferentes que operan de formas muy similares. ¿Y a qué vengo con esto? Bueno, pues al final del día, el duelo, la adicción, todo esto son manifestaciones de situaciones que nos suceden, situaciones que vivimos y que ahí cada persona, yendo o no yendo a terapia, independientemente de eso, cada persona tiene la opción de tomar una decisión. Tiene la opción de decir, me está pasando esto y quiero hacer algo al respecto. Quiero aprender a vivir con esta situación o aprender a sobrellevar esta situación. Y también tiene la opción de no hacer nada al respecto, ¿no? No hacer nada al respecto y dejarse consumir por las emociones y la situación y tocar fondo y quizás más adelante pues vuelve a buscar esa opción de cómo sobrellevar las cosas y cómo salir adelante. Que al final del día son opciones, todos tenemos esas opciones y como les decía en un principio, el duelo, las adicciones, la recuperación en ambas situaciones tienen que ver mucho o en gran parte con la iniciativa de la persona para sobrellevar esa situación. Sin embargo, a veces no encontramos esa motivación. Sabemos que queremos dejar de sentirnos mal, sabemos que ya no nos queremos sentir así, sabemos que queremos una mejor vida, sabemos que queremos hacer cosas mejores, sabemos que queremos sentirnos mejor, sin embargo a veces no sabemos cómo hacerlo. Por eso es bueno, si pueden, ir a terapia. El hecho de ignorar un duelo no quiere decir que lo estamos sobrellevando, simplemente lo estamos dejando en pausa, pero en algún punto nos va a cobrar factura, en algún punto va a regresar ese duelo y muchas veces más intensificado. Entonces, el duelo, el abuso de sustancias, las adicciones, todo esto, eh, comparten similitudes, por eso son situaciones bien difíciles, bien complicadas, bien prolongadas, que a veces la persona no ve la forma de salir de esto, a veces la persona no ve la manera de dejar una adicción, a veces la persona no ve la manera de sobrellevar un duelo. Y son escenarios que son muy diferentes, sin embargo, pueden ser muy prolongados y generan emociones negativas muy intensas. Y pues básicamente es la pérdida, es el encontrar ese cambio de identidad, de cómo transformar esa identidad dentro de esto, porque una muerte de un ser querido te cambia la vida y te cambia como persona y cambia tus prioridades y cambia la forma en la que experimentas la vida, en la forma en la que llevas la vida, que llevas las experiencias. Y también sugiere una regulación emocional muy intensa, muy precisa, que es del día a día, porque uno se puede sentir bien un día y el día siguiente se siente muy mal, y luego bien, y luego mal, y luego bien. Entonces, es tratar de buscar el orden dentro del caos y buscar esa reconstrucción que le da sentido a la vida, que ya después de que vivimos esa tristeza, que ya después de que vivimos todas esas emociones negativas, es cómo le hago para generarme yo esa reconstrucción del sentido de la vida cuando estoy pasando por un momento muy difícil,
cuando me siento solo, cuando me siento triste y cuando no me siento motivado para hacer los cambios que sé que tengo que hacer. Entonces, no nomás es el duelo en sí, no nomás es la adicción, no nomás es el problema o la situación, sino cómo le voy a hacer para poderme generar alternativas positivas dentro de toda esta cuestión y cómo le voy a hacer para motivarme cuando haya momentos en este proceso donde me sienta listo y preparado y sin embargo pasan situaciones fuera de mi control y vuelvo a caer. ¿Cómo le hago para levantarme? ¿Cómo le hago para buscar ese sentido y al mismo tiempo para generarme una identidad nueva? ¿Por qué? Porque, como les decía, todo esto genera un impacto en la persona y lo que para uno era importante quizás deja de ser importante. Entonces, estoy seguro que hay muchas personas que al momento de escuchar este segmento, pues se van a sentir identificadas y no es tanto lo que digo, sino es tanto la situación. Eh, Todas las personas en algún punto vamos a pasar por momentos difíciles y todas las personas en algún punto hemos vivido alguna muerte, algún duelo cercano que ha tenido un impacto sustancial en la vida de cada nosotros. Entonces, básicamente es qué es lo que nos funciona a cada uno de nosotros, porque tanto el duelo como la recuperación es un proceso personal e individual que cada quien experimenta de acuerdo a sus condiciones, emociones eh, y básicamente motivación, ¿no? Pero bueno, ese era el tema. Espero que tenga un impacto positivo en las personas que escuchen esto y si no, pues por lo menos que remueva un poquito esta cuestión del duelo, porque el duelo a veces lo queremos guardar, lo queremos esconder, lo queremos ignorar. Y muchas veces el buscar esa ayuda y esos grupos y el hablar de las cosas nos ayuda un poquito a por lo menos restar esa carga emocional que viene con todo esto. Acérquense a las personas, acérquense a sus familiares, acérquense a alguien para hablar de esto y buscar minimizar el daño que genera y el daño que nos generamos al ignorar toda esta cuestión. Entonces, pues nada, ese era el tema del día de hoy. De nuevo va a haber segmentos con el programa de Dementes. Mi nombre es Abraham Nuño, soy psicólogo clínico, soy terapeuta en Arizona y pues estoy a sus órdenes, que tengan muy buen día y muchas gracias por escuchar el segmento del día de hoy. Hasta luego.